En algunas partes del mundo, seguir una fe no solo es un desafío espiritual, sino una sentencia de muerte. Iremos a los rincones más oscuros del planeta, donde ser cristiano es un acto de resistencia ante la opresión más brutal. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, pero para millones de cristianos en el mundo, esa libertad es un lujo inaccesible. En estos países, la simple mención de la palabra cristianismo puede desencadenar persecuciones, encarcelamientos y hasta ejecuciones. Este iceberg revela los peores lugares para ser cristiano, donde la fe es sinónimo de sufrimiento, y cada oración susurra con miedo. Prepárate para descubrir los lugares donde la cruz es más pesada que en ningún otro lugar. En Nigeria, el terror tiene nombre, y los cristianos son su principal objetivo. Aquí, la fe es una lucha diaria por la supervivencia en medio de la brutalidad de Boko Haram y los pastores Fulani. Nigeria, el país más poblado de África, es un campo de batalla religioso, donde los cristianos enfrentan una persecución feroz. En el norte del país, donde predomina la Sharia, grupos extremistas como Boko Haram y los pastores Fulani han lanzado una campaña de terror contra las comunidades cristianas. Boko Haram, cuyo nombre significa la educación occidental es pecado, ha jurado erradicar el cristianismo de la región, llevando a cabo secuestros masivos, asesinatos en masa y la destrucción de aldeas enteras. Uno de los episodios más aterradores de esta persecución fue el secuestro de más de 200 niñas cristianas en Chibok en 2014. Estas jóvenes fueron convertidas a la fuerza del Islam, casadas con sus secuestradores o vendidas como esclavas. Años después, muchas de ellas siguen desaparecidas. Boko Haram no se detiene ante nada para imponer su visión radical, y los cristianos, junto con otros grupos religiosos minoritarios, son su principal blanco. A pesar de esta violencia desenfrenada, los cristianos en Nigeria se niegan a renunciar a su fe. En lugares donde las iglesias han sido destruidas, se reúnen en secreto, a menudo bajo la protección de guardias armados. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria y cada día trae consigo nuevas amenazas. En Nigeria, la fe cristiana es un acto de resistencia a un entorno donde la muerte acecha en cada esquina. En Eritrea, la religión no es un derecho, es un crimen. Aquí, ser cristiano es una sentencia a cadena perpetua en las peores condiciones imaginables. Eritrea, a menudo llamada la Corea del Norte de África, es un estado policial donde la libertad religiosa es prácticamente inexistente. Aunque la constitución del país garantiza la libertad de religión, en la práctica el gobierno impone un control total sobre todas las prácticas religiosas. Solo 4 religiones están oficialmente reconocidas: la Iglesia Ortodoxa Eritrea, el Islam suní, el catolicismo y la Iglesia Evangélica Luterana. Cualquier otra denominación es ilegal y sus seguidores son tratados como criminales. Los cristianos en Eritrea, que pertenecen a denominaciones no reconocidas como los pentecostales y evangélicos, enfrentan una brutal represión. Se calcula que miles de ellos están detenidos en condiciones inhumanas, sin cargos ni juicios. El régimen del presidente Isaías Afwerki, en el poder desde 1993, ve a los cristianos no autorizados como una amenaza a la seguridad del Estado. Cualquier forma de adoración fuera de las iglesias aprobadas por el gobierno es considerada subversiva. A pesar de la represión, la fe cristiana en Eritrea persiste en la clandestinidad. Pequeños grupos de creyentes se reúnen en secreto para orar y celebrar sus festividades religiosas, sabiendo que podrían ser arrestados en cualquier momento. Muchos han huido del país, buscando asilo en lugares donde pueden practicar su religión sin miedo. Sin embargo, la mayoría permanece atrapada en un estado que castiga la fe con una crueldad implacable. En Yemen, la guerra no solo destruye vidas, sino también almas. Aquí, la fe cristiana debe ocultarse en las sombras o enfrentar al exterminio. Yemen, un país devastado por la guerra civil y la intervención extranjera, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. La mayoría de la población es musulmana, y la conversión al cristianismo es considerada una traición al Islam, castigada con la muerte. Los cristianos yemeníes, que ya son una minoría, enfrentan la doble amenaza de la persecución religiosa y la violencia indiscriminada que ha arrasado al país desde el 2015. El conflicto en Yemen, que involucra diversas facciones, incluidas los hutíes, chiíes
Las fuerzas gubernamentales suníes y la intervención saudí ha sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes. En medio de este caos, los cristianos deben esconder su fe para sobrevivir. Las iglesias han sido destruidas y los cristianos son forzados a reunirse en secreto. Convertirse al cristianismo es una sentencia de muerte. Cualquier intento de evangelización puede costar la vida. A pesar de las dificultades, los cristianos yemeníes mantienen viva su fe en medio del horror. Sus comunidades, aunque pequeñas, siguen celebrando sus ritos religiosos en secreto, y su resistencia espiritual es un testimonio de su devoción. Sin embargo, la situación sigue siendo desesperada, y cada día trae nuevas pruebas de supervivencia en un país donde la fe es una lucha constante contra la vida. En Libia, la cruz no es un símbolo de esperanza, sino una sentencia. Aquí, los cristianos enfrentan una modernidad brutal, donde la crucifixión no es solo un castigo, sino un destino. Libia, un país sumido en el caos desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011, es un lugar donde la vida cristiana está marcada por el terror y la brutalidad. Los cristianos, especialmente aquellos provenientes de otras partes de África, son cazados como animales por milicias extremistas y los traficantes de personas. Estos grupos ven a los cristianos como herejes y no dudan en ejecutar las formas más brutales de castigo, incluyendo la crucifixión, un método medieval revivido en pleno siglo XXI. Los migrantes cristianos que atraviesan Libia en su intento de llegar a Europa son especialmente vulnerables. Capturados por traficantes de personas o milicias, son sometidos a torturas, trabajo forzado y en muchos casos ejecuciones públicas. La crucifixión ha sido documentada como un método utilizado por los grupos extremistas para enviar un mensaje claro. En Libia, la fe cristiana es un delito que se paga con la vida. A pesar de la extrema violencia, la fe cristiana persiste en Libia, aunque sea en las sombras. Los pocos cristianos que quedan en el país se reúnen en secreto, ocultando sus creencias bajo un velo de miedo constante. La situación en Libia es un recordatorio aterrador de que incluso en la era moderna, la fe cristiana puede llevar a un destino tan antiguo y brutal como la crucifixión. En Somalia no hay escondite para los cristianos. Aquí, la fe es un acto suicida en un territorio dominado por la ley de la muerte. Somalia, un país destrozado por décadas de guerra civil y el dominio de milicias islámicas como Al-Shabaab, es uno de los lugares más peligrosos para ser cristiano. El país es casi 100% musulmán y cualquier desviación de la fe islámica es vista como una traición que se castigue con la muerte. Los cristianos en Somalia viven en un estado constante de miedo, perseguidos por extremistas que no muestran piedad alguna. Al-Shabaab, grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda, ha hecho de Somalia un terreno hostil para los cristianos. Este grupo, que controla grandes áreas del sur y centro de Somalia, implementa una interpretación extremadamente estricta de la Sharia, donde la apostasía se castiga con la muerte. Cualquiera que sea sospechoso de practicar el cristianismo es ejecutado sumariamente, a menudo en espectáculos públicos diseñados para sembrar el terror. La única esperanza para muchos cristianos somalíes es escapar. Los campos refugiados en países vecinos como Kenia y Etiopía están llenos de cristianos que han huido de la persecución en Somalia. Sin embargo, incluso en estos campamentos, la seguridad no está garantizada y muchos viven con el temor de ser descubiertos y asesinados. En Somalia, la fe cristiana es una lucha desesperada por sobrevivir en medio del terror absoluto. En Corea del Norte, la fe cristiana es un crimen de Estado. Aquí, adorar a Dios es desafiar al régimen, y el castigo es una vida de sufrimiento en los gulags más brutales del mundo. Corea del Norte, bajo la dictadura de la dinastía Kim, es uno de los peores lugares del mundo para ser cristiano. El régimen ve a la religión como una amenaza directa a su control absoluto, y cualquier forma de cristianismo es castigada con una brutalidad inimaginable. Los cristianos son considerados enemigos del Estado, y si son descubiertos son enviados a campos de concentración, donde enfrentan torturas, trabajos forzados y la muerte. Los campos de concentración en Corea del Norte son el destino final de miles de cristianos. A pesar de esta persecución extrema, la fe cristiana en Corea del Norte no ha sido extinguida. Pequeñas comunidades de creyentes se reúnen en secreto, arriesgando sus vidas para adorar a su Dios. Muchos intentan huir del país hacia China,
pero la mayoría son capturados y devueltos, enfrentando un destino aún peor. Ser cristiano en Corea del Norte es vivir en la clandestinidad, siempre en la mira de un régimen que no muestra misericordia. En Corea del Norte, la fe cristiana perdura, incluso bajo las circunstancias más opresivas. Las organizaciones humanitarias y los activistas siguen luchando para ayudar a estos cristianos a escapar y encontrar seguridad, pero la situación dentro del país sigue siendo desesperante. En Corea del Norte, la fe es una luz que brilla en medio de la oscuridad más profunda, un acto de desafío contra un régimen que no conoce piedad. En Afganistán, la fe cristiana no solo es un acto de devoción, sino una sentencia de muerte. Aquí, el simple hecho de creer te convierte en un enemigo del Estado, un condenado a vivir y morir en las sombras. Desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021, la situación para los cristianos ha empeorado drásticamente. Los talibanes, que imponen una interpretación extremista de la Sharia, consideran que la apostasía es un crimen capital. La comunidad cristiana de Afganistán es pequeña y extremadamente clandestina. Las iglesias, si es que se les puede llamar así, no son más que reuniones secretas en sótanos o casas abandonadas, donde los creyentes oran en voz baja, para no ser escuchados. La Biblia, un libro sagrado para los cristianos, es un objeto peligroso en Afganistán. Poseerla puede significar la muerte, y muchas veces los cristianos deben memorizar sus textos para no dejar ninguna evidencia física de su fe. A pesar de la persecución, la fe cristiana persiste en Afganistán, sostenida por las resistencias silenciosas de aquellos que creen en algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, la situación sigue siendo desesperante. Cada día trae nuevos desafíos para los pocos cristianos que quedan en el país. En Afganistán, ser cristiano es un desafío existencial, un acto de fe que te podría costar la vida. El sufrimiento de los cristianos en estos países es un recordatorio sombrío de que la libertad religiosa, un derecho que muchos damos por sentado, es aún un sueño lejano para millones de personas en todo el mundo. La fe cristiana en estos lugares no solo es una creencia, sino una resistencia contra la opresión más brutal. Mientras en algunas partes del mundo la cruz se lleva con orgullo, en otras es una carga que puede llevar a la muerte. ¿Qué países crees que deberían estar en este iceberg? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más contenido.